Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Ya? Le invito a que abran sus Biblias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. ¿Lo encontraron? Juntamente con ello también busquen Génesis capítulo 45, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 45. Del 1 al 3. ¿Lo pueden colocar el hilito en Génesis por mientras que leemos el Evangelio de Lucas? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Ahora leamos Génesis capítulo 45 del 1 al 3. No podía ya José contenerse delante de todos los que le estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Amén. Bueno, el Evangelio de Lucas acá nos está hablando de algo muy sorprendente, que es la resurrección de Cristo Jesús. Es un diálogo que Jesús el Señor está hablando juntamente con ellos dos discípulos, ¿ya? Camino a Emaús. Y resulta que ellos estaban dudando acerca de la resurrección. Había una tristeza enorme en sus vidas. Estaban totalmente desilusionados, porque habían estado con Jesús el Señor, habían compartido con Él, habían visto los milagros que Él efectuaba. O sea, estaban al lado de Él, obviamente. Pero resulta que al momento de que Jesús muere, es sepultado, hasta ahí quedó la fe de ellos. Una tristeza, una desilusión muy grande rodeó su corazón. Ya no había esperanza. Y mientras ellos caminaban, platicaban y decían: ¿no era este el Señor, Jesús de Nazaret? Y discutían entre ellos acerca de la vida de Jesús. Se acerca un hombre al lado de ellos, también dialogando, ¿ya? Pero ellos no lo reconocieron que era Jesús, era un forastero. Y Jesús le dice: ¿qué pláticas son estas las que ustedes están hablando? ¿Acaso no has sabido tú? ¿Eres tú el único que no ha sabido de Jesús de Nazaret? Varón aprobado por Dios, hacía grandes señales y prodigios. Y ya es el tercer día, o sea, ya estaban desilusionados, no había esperanza en el corazón de ellos. Pero Jesús le empieza a abrir los antiguos textos, la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento, como también los profetas. Y le dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y le empezó a hablar acerca de Moisés y por todas las escrituras. O sea, Jesús, el Señor, le estaba mostrando todas las escrituras en las cuales hablaban de Él. Ahora, toda la escritura habla de Cristo Jesús el Señor. Toda la Biblia habla acerca del Mesías.
sea en simbolismo. Por ejemplo, antiguamente cuando estaba el arca del pacto y de la alianza, son figuras. Estaba el pan, ¿verdad?, de la propiciación, como también estaba el maná. Jesucristo, cuando estaba en Jerusalén, dijo: vuestros padres comieron el pan y murieron, mas yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea que Jesús, toda la palabra del Antiguo Testamento hablaba en figura acerca del Mesías. Jesús era el pan vivo, ¿verdad? Como también, figuramente, también Jesús era la sangre rociada de Abel, la cual clama desde la tierra. O sea, todo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús el Mesías. Pero hay un personaje que es un tipo de Jesús, que es José. El texto que acabamos de leer después, que es Génesis, capítulo 45, de versículo 1 al 3. Y resulta que José era un hombre humilde. Jacob lo tuvo en su vejez, a José y a Benjamín. Más aún su madre se muere, una tremenda lástima, dolor. La cosa es que era el hijo preferido de su padre, amado por su padre, ¿verdad? Y resulta que José era muy amado por su padre, y hay un tipo de Jesús en este sentido. Jesús, ¿de quién era amado? Obviamente del Padre. Cuando estaba Jesús bautizándose las aguas, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que era un tipo de Jesús, José, ¿ya? La cosa es que hay muchas cosas que concuerdan con la vida de Jesús y con la vida de Jesucristo el Mesías. José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Jesús también fue traicionado, ¿verdad? José también fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús también fue vendido por 30 piezas de plata. Había un tipo. Y vamos a analizar un poco de estos textos. Esto también lo compartí con los jóvenes en la mañana, para que aprendamos un poco acerca del Antiguo Pacto, cómo hablaba acerca del Mesías. También el pastor los días jueves lo está enseñando, ¿ya? Tan buenas las clases para que vengan. ¿Ya? La cosa es que José es un tipo de Jesús, el primogénito, ¿ya? Jesús también es el primogénito. Fue a Egipto, Génesis capítulo 37, versículo 36, ¿verdad? José se introdujo a Egipto cuando fue vendido, ¿verdad? Y Mateos capítulo 2, versículo 14 habla acerca de que Jesús también fue a Egipto. Cuando empezaron a perseguirlo desde su niñez, un ángel se le apareció a José y le dijo que fuera a Egipto, ¿verdad? Como también hay nombres diferentes. Jesús se le llama también Emanuel, Dios con nosotros. Y también a José tiene dos nombres. Si lo podemos buscar en Génesis capítulo 37. Génesis 37. Le invito a que lo busquen. Génesis 37, 36. Perdón, Génesis 41, 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safarnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. O sea, tenía dos nombres también, ¿ya? Como también, como les había dicho, fue traicionado por sus hermanos, vendido por piezas de plata, ¿ya? Y también tuvo una prueba muy grande. ¿Cuáles fueron las pruebas de José?
¿Se acuerdan cuando estuvo en la cárcel? Cuando estuvo en la cárcel, tuvo una prueba muy grande. ¿Por qué? Porque lo habían acusado de haberse prácticamente o intimado con la mujer de Potifar. Tuvo una prueba muy grande. ¿Qué es lo que hizo José? Arrancó, huyó. Jesucristo también tuvo pruebas. Fue tentado por el diablo, pero en todas salió victorioso, igual que José. También fue llevado a la muerte. Cristo Jesús fue llevado a la muerte. José también fue encarcelado y lo tenían prácticamente sentenciado. Como también en la cruz del Calvario habían 2 delincuentes crucificados al lado de Jesús, José también estaba con 2 personas que habían sido acusadas por Faraón, que era el panadero y era el copero. ¿Se acuerdan? Como también a José se le dio autoridad, fue segundo después de Faraón. Como Cristo Jesús resucitó entre los muertos, recibió toda autoridad del cielo. Y como también, por último, fue libertador. José fue un libertador del pueblo de Israel. Le dio de comer y lo sustentó en Egipto. Y como Cristo Jesús también, obviamente, nuestro sustentador y el que nos protege. Hay una gran similitud acerca de Jesús y José, ¿verdad? Jesús es el antitipo y José es el tipo. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor, ¿ya? Cuando usted fue al colegio, y los que están yendo a la universidad, cuando hacían un trabajo de investigación, tenían un papel y estaba lleno de borrones, porque se equivocaban al poder hacer el ejercicio o al poder hacer la tarea. Y luego tomaban otra hoja, la que tenían que presentar al profesor, ¿ya?, y la escribían con una letra más hermosa. O sea que era una copia de algo que estaba usted llena de borrones, la tenía usted el anterior y era una copia. O sea, José es un tipo de Jesús. Pero Cristo Jesús, el Señor, cuando Él muere y resucita, mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones. Ahora, ¿a quién nosotros debemos ser semejantes? A Cristo Jesús el Señor, ¿verdad? Es cierto que nos cuesta, es cierto que es doloroso. La vida de José no fue tan simple, no fue tan alegre. Fue traicionado, fue vendido por sus hermanos. A pesar de que su padre lo amaba, a pesar de que su padre le hizo una túnica de colores, aún así fue odiado, fue repudiado por sus hermanos. Claro, José tenía revelaciones, tenía sueños, y por causa de esos sueños los hermanos le odiaban aún más. Cuán doloroso y cuán triste es para un hombre ser desamparado y ser alejado de sus hermanos y de su familia. Más aún cuando lo toman y lo meten a una cisterna. Ahí estaba José, triste, desamparado, alejado de su familia, alejado de su padre. Toman a José, lo sacan de la cisterna y más aún lo venden. Ahí estaba José, triste, desamparado. Yo creo que usted también ha estado desamparado. Quizá haya alegría, obviamente sí, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, hay alegría y regocijo, pero hay momentos en los cuales usted también se siente desamparado, se siente solo. Pero a usted solamente no le pasa, le sucedió a antiguos personajes bíblicos, a José. También sufrió el desamparo, el abandono, la traición. Cuando estaba la mujer de Potifar,
y quería ella intimar con él, él huyó. Lo acusaron, lo encarcelaron. Allí estaba en la cárcel. Allí estaba su alma afligida. Allí estaba abandonado. Pero Dios se acordó de él. La misericordia de Dios vino hacia él. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le dio un don para poder interpretar. Estaba el copero, estaba el panadero. Le interpretó los sueños a los dos. El copero recibió su cargo y el panadero fue asesinado. Y le dijo a José: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. ¿Qué es lo que hizo el copero? Faraón tuvo un sueño y el copero le dijo: hay alguien que interpreta los sueños. Y José subió a Faraón e interpretó el sueño. Y Faraón lo colocó a cargo de toda su cuadrilla y de toda la hacienda. O sea, Dios exalta. No es tan fácil vivir en este mundo. Tendremos aflicciones, tendremos penas, tendremos dolores, tendremos persecuciones. Las leyes están cambiando, la gente está cambiando, la maldad se está multiplicando, hay mucho rencor, mucha envidia. Usted cuando se sube al metro o cuando se sube a la micro, solamente basta de mirar a las personas a sus ojos y hay una plena desconfianza. Hay demasiado odio. En los trabajos hay demasiada envidia. ¿Qué podemos hacer cuando estamos pasando una prueba tan grande? Cuando estamos pasando un conflicto tan grande. Yo sé que a lo mejor a usted no le sucede, pero hay gran cantidad de hermanos que le sucede, que no tienen cómo alimentarse. No tiene dónde sacar dinero para poder comprar pan. Hay mucha necesidad. Quizá usted no se dé cuenta, pero es así, hermanos. José pasó mucho dolor y mucha aflicción, pero aún así Dios lo exaltó para bendecir a su padre Jacob. E hizo llamar a Jacob delante de él, cuando su padre estaba lleno de amargura porque le habían dado la noticia de que su hijo José había fallecido, lo había matado una fiera. Su alma desfalleció. Pero recibió la noticia. Le dijeron: padre, José vive. Y está a cargo allá en Egipto, juntamente con Faraón. Jacob, dice la Biblia, que su espíritu revivió, se alegró. Dijo: iré y le veré y moriré. Hermano, quiero decirle que hay esperanza. Que en la mano de Dios hay solución para todo. Quizá ha llorado lo suficientemente en su cuarto, en su almohada, pero Dios ha visto sus lágrimas. El Señor ha visto su dolor. Y vio el dolor. Dios le vio el dolor, la aflicción a Jacob y lo levantó. Tomó a José y lo puso después de Faraón para poder alimentar a Israel. Dios mira la aflicción y mira el dolor. Ahora, ¿por qué José es un tipo de Jesús? Porque Jesús sufrió prácticamente casi lo mismo. Siendo el Mesías prometido, estos dos hombres, estos dos de sus discípulos se habían decepcionado acerca de Jesús. Caminaban junto a él y se decepcionaron. Estaban tristes. Jesús le dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Acaso no habéis creído en los profetas? ¿No habéis creído en la ley de Moisés que hablan acerca de mí? Acerca de la resurrección del Mesías. ¿Por qué estáis tristes? El único que alegra el corazón y alegra la vida, aun cuando hay tiempo de dolor, hay tiempo de aflicción, hay tiempos de angustia, es Cristo Jesús el Señor.
cuando su alma desfallece, cuando no tiene esperanza alguna, cuando piensa que todos los problemas que tiene en su vida la sumergen y no haya cómo hacer pie, Dios tomará de su brazo. Solamente basta que usted extienda su brazo. Solamente basta que usted clame a Dios y el Señor le responderá. Cristo Jesús, cuando caminó con los discípulos, dice la Escritura que Él partió el pan delante de ellos y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora, ¿por qué los ojos de ellos fueron abiertos? Porque era algo común, algo hermoso que ellos tenían con Cristo Jesús cuando compartían el pan en las casas. Cuando Jesús partía el pan, cuando le daba gracias a Dios, cuando hacía la Santa Cena. Había una comunión hermosa, había algo hermoso, una comunión indescriptible. Y al ver que Jesús partió el pan, dijeron, es el Maestro. Y no se atrevieron a decir palabra alguna, sino dijeron, es el Maestro. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras y nos decía abiertamente, hermano, si usted está pasando alguna aflicción, si su fe se siente decaída y siente que ya no tiene esperanza, o quizá viene a la iglesia y se congrega y quizá piensa en su corazón, otra vez he de ir a la iglesia, se ha vuelto una rutina para mí, quiero decirle que Jesucristo es real. Jesucristo está con usted. Él resucitó. Y si Él tuvo la aflicción y si Él tuvo conflictos, nosotros también las tendremos. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido el mundo, hermanos. Él ha vencido a Satanás. Era muy fácil para Jesús haber caído en la tentación, humanamente hablando. El diablo le propuso un reino, lo tomó y lo colocó en el pináculo del templo y dijo, todos estos reinos te doy si tú postrado me adoras. Hubiera sido fácil. ¡Wow! Maravilloso. Si lo hablo hoy modernamente, si toma alguno de nosotros, lo hubiera mostrado Miami. Esas playas fabulosas, esas mansiones fabulosas, esos Ferraris fabulosos. Un paisaje realmente maravilloso. Mira, todo esto te doy si tú me adoras. Humanamente, ¿quién no habría caído? Pero Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Jesucristo venció. Satanás, el diablo, le ofrece pan. ¿Recuerdan que les dije, Jesús es el pan de vida? Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron, mas yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come tiene vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. Pero resulta que el diablo le estaba ofreciendo pan. El diablo se creía Dios. Estaba ofreciendo pan. ¿Quién es Él para ofrecer pan? ¿Acaso es Dios? No. Él estaba ofreciendo pan. No era tan solamente el hambre. Había algo encubierto de parte de Satanás. Si Jesús hubiera comido pan, estaba reconociendo la autoridad de Satanás. Come pan. Come pan. Estaría obedeciendo y se estaría proclamando como Él el pan vivo. Pero Jesús es el pan de vida. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Venció la tentación. También le dijo, arrójate, mátate, quítate la vida. Es muy fácil.
a sus ángeles mandará acerca de ti, te van a sostener. Pero era una gran mentira, quería asesinar. Hermanos, Jesús venció. Y si Cristo venció, también nosotros somos victoriosos. Quizá usted no esté viviendo un mundo de alegría. Quizá usted no esté viviendo un mundo de regocijo, de riquezas, de deleites. Pero Jesucristo ha vencido por usted al mundo. Jesucristo ha vencido por usted por todos los deleites que quizá le puedan llamar la atención. Cristo Jesús venció. Hay mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Cristo el Señor también lo dijo. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo, dijo el Señor. O sea, hay algo hermoso allá arriba. Hay una mansión, como dice un cántico. Hay moradas celestiales para usted y para mí. Hay un mundo que ha de venir, cielo nuevo y tierra nueva. Y falta muy poco por todas las cosas que están aconteciendo hoy en día. Falta muy poco. Si José sufrió, si Cristo Jesús sufrió, nosotros también sufriremos. Hermanos, gracias a Dios en este país estamos entre comillas un poco privilegiados, pero están cambiando las leyes. Si vienen cosas grandes, están cambiando las leyes. Pero nadie nos va a separar del amor de Dios. Hay personas que están siendo decapitadas, cristianos que están siendo decapitados. Y la ley no los protege. Los matan. Niños que están siendo decapitados. Porque son cristianos. Pero ellos mueren porque tienen una fe viva en Cristo Jesús. Hermanos, sea que nosotros muramos o que vivamos, somos de Cristo. Cristo Jesús pagó el precio, pagó el rescate, para que nosotros tuviéramos un lugar hermoso, más allá. Si usted se ve aproblemado o con conflictos en su vida, o se siente choqueado o bloqueado, quiero decirle que Jesús le ama. Que Jesús es todopoderoso para levantarle y fortalecer su vida. Cristo Jesús piensa en nosotros, amados hermanos. Lo que les voy a decir no es bíblico, pero yo creo que fue así. Yo creo fielmente que cuando Cristo Jesús caminaba con esa pesada cruz, Él no dejó de orar. Caminando con esa cruz, Él no dejó de orar por nosotros, por el mundo. No solamente sintió el dolor por cargar la cruz, sino también había un pensar, un clamor y un gemir por nosotros. Y cargó esa cruz para que nosotros tuviéramos vida. La vida no solamente consiste en comer, en tener salud, bienestar. La vida consiste en tenerla interiormente. Cristo Jesús. Y esa vida está en usted. Recuerde quién es usted. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si está pasando pruebas, si está pasando conflictos, Cristo ya los pasó por usted. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.